RCR presenta Hablemos de Educación, programa de orientación dirigido a la comunidad educativa del país, con la participación de especialistas del sector, quienes orientarán a jóvenes alumnos, padres de familia y docentes que se interconectarán mediante este canal de comunicación directa. En los próximos minutos, hablemos de educación. Bien, bienvenidos queridos amigos a Hablemos de Educación, gracias a Red de Comunicación Regional. Y hoy día tenemos un programa, como ya les había dicho antes de la pauta, un programa, yo le llamaré un programa, si bien para las regiones del Perú, pero también para el mundo. Y para el mundo, ¿por qué? Porque tenemos el gusto de tener a tres personas, buenísimas personas. Primero, grandes seres humanos. Eso es lo primero que yo califico a las personas que están acá. Y después, los currículos que ya les dirán ellos. Pero yo solo te quiero decir que son tres grandes seres humanos, dos varones y una mujer, una dama, y que están de distintas partes del mundo, ¿no? Está con nosotros Javier Palop, que está en Madrid. Está Amanda Mata, que está en Barcelona, aunque ella es brasileña, ¿sí? Ella es brasileña. Y está Sebastián Correa, que él es de Chile, es chileno, hermano chileno. Y la tecnología permite esto y también que nos escuchen y vean algo nuevo que se va gestando en el sector educación. Lo primero, darles la bienvenida a los tres, Amanda, Javier, Sebastián, gracias por su tiempo. Y lo primero que quiero decir, la primera pregunta que quiero tirar, como se dice, y vamos a charlar y conversar, es cómo surge el nuevo paradigma. ¿Cómo surge el nuevo paradigma? Y también a la hora de hablar, que cada uno me diga, todos vamos a hablar sobre esto, y Javier, Amanda, Sebastián, o empezamos con Amanda, como ustedes quieran, también me digan un poquito qué hacen, a qué se dedican, para que la gente que nos escucha y no los está viendo, porque algunos nos verán por radio y otros por medios digitales, por YouTube o el canal, pero sí quisiera que brevemente nos digan quiénes son y cómo surge el nuevo paradigma educativo. Adelante quien desee. Si quieres, Javier o Amanda, como gusten, o Sebastián. Comienzo yo por la edad, digamos. Okay, bueno, les saludo desde Madrid a todos y es un gusto estar contigo, Gustavo, y con estos amigos queridísimos, amantes todos de la educación. Soy Javier Palop. Durante 18 años me dedico y me sigo dedicando a trabajar por la educación. Los últimos 5 años desde una plataforma muy importante, la Fundación SM, vinculada a Ediciones SM. Y desde ahí, digamos que he podido ver y reconocer el momento educativo en toda América Latina, ¿no? He tenido la suerte de recorrer muchos países de América Latina y también de poder contrastar el momento educativo. Yo diría que esta conversación, como este grupo de trabajo y de amistad también, o de pasión por la educación, surge de una mirada de asumir nuestra responsabilidad como adultos, cada uno en su edad, en su contexto, en su entorno, respondiendo a la pregunta de qué podemos hacer por la educación de nuestro mundo, de nuestro país, de nuestra sociedad, de nuestro entorno, de mi ciudad o del colegio, la escuela de mis hijos, ¿no? Y yo creo que esta es una pregunta que todo ciudadano debería hacerse, ¿no? A veces hemos considerado que la educación era algo que las personas subcontratamos con escuelas o con el Estado, en su caso, ¿no? Y creemos que la educación es una cuestión de toda la sociedad, ¿no? Por eso esta conversación, este grupo de trabajo, surge primero de un encuentro. Y yo creo que es muy importante que la vocación educativa surja de principio de un encuentro, y ese encuentro genera vínculos entre personas que creen en un mundo que puede y debe cambiar, en un mundo donde las personas sean respetadas por su dignidad, por su valor en sí mismas, donde exista más equidad, etcétera, etcétera. Y ese vínculo pudo ser posible a partir del programa Líderes Transformadores de la Educación, que pusimos en marcha en el año 2016 desde la Fundación SM para toda Iberoamérica, y en el que todos ustedes, incluido tú, Gustavo,
participaste como líder y quizás también un poco como consecuencia de este programa tú estás hoy liderando y moderando estos diálogos y estas conversaciones. Por tanto, digamos que surge primero de un encuentro, de un vínculo que se ha ido cruzando entre nosotros. Somos diversos, somos de distintas edades, generaciones, venimos de territorios distintos, hemos vivido historias distintas, sin embargo, la vida, la providencia ha querido hacernos encontrar en un determinado momento para poder trabajar y construir un mundo nuevo, ¿no? Y por eso estamos aquí nosotros y algunos más que también nos vamos conectando. Y es verdad que la tecnología, la pandemia, todas estas circunstancias que han sido muy tristes para algunas personas y para muchas realidades, también están descubriéndonos algo de lo mejor de nosotros mismos. Así que esta es mi primera intervención y paso la palabra. Muchísimas gracias, Javier. Te escuchamos, ¿te parece, Amanda? Ahora vamos a escuchar a Amanda. Va a hablar en español, no en portugués. Dale, Amanda. Qué pena, podría hablar en portugués. Bueno, hola a todos. Yo soy Amanda, yo soy brasileña, vivo aquí en Barcelona ahora. Yo soy educadora, pedagoga, he trabajado en la escuela y en la educación social y como propuso Javier, partir de las preguntas que habitamos, la pregunta que yo vengo habitando es ¿cuál es el rol de la educación en nuestra sociedad? ¿Cuál es el rol del profesor? ¿Para qué educamos? ¿Para qué deberíamos de educar? Entonces yo creo que por ahí va mi principal tema de investigación y también creo que va mucho de las acciones en las cuales trabajo yo y trabajamos nosotros desde el nuevo paradigma educativo. No mucho más, yo hablaré más. Entonces, perfecto, Amanda. Perfecto, Amanda. Y ahora sí, nos vamos desde Barcelona en vuelo directo a Santiago de Chile. Sebastián. Hola Gustavo, hola amigos de Perú. Muy contento de esta conversación, de este diálogo, yo diría, entre amigos y compañeros de ruta. Yo soy Sebastián Correa, como decía Gustavo, soy chileno, psicólogo de origen, pero toda mi carrera profesional dedicada a la educación, siendo recién egresado, empecé a trabajar en un colegio, y no solo como psicólogo, sino que también como profesor, y también como profesor jefe, que llamamos acá, o profesor tutor, que le llaman en España, y eso, bueno, me enamoró de la educación, y ahí me fui luego a estudiar a Madrid, magíster en educación, y he seguido, bueno, ahí en diferentes tipos de roles, pero dedicados a la educación. Yo llevo siempre con una patita en la docencia, tanto en colegios como en los últimos 8 años universitarias, en temas de educación y poesía, y también muy ligado al acompañamiento de equipos directivos y formación de educadores, ¿sí? Desde diferentes roles. Y bueno, ¿y cómo surge esto? ¿Cómo llego aquí? Bueno, para no repetir un poco lo que decía Javier, esto, bueno, parte de vínculos, ¿no? Y eso para mí es fundamental. Que este proyecto Nuevo Paradigma Educativo parta de vínculos entre personas. Bueno, esto surge con estos vínculos, yo diría también entre amigos, ¿sí? Y yo creo que fue algo que todos en algún momento nos preguntamos, como el deseo de trabajar con amigos y con gente que de alguna manera nos reconocimos entre nosotros, ¿sí? Entonces ahí yo creo que hay una idea de cómo surge esto, y luego a nivel como ya más teórico, fue este grupo de amigos que nos empezamos a preguntar ¿qué es esto del nuevo paradigma educativo? ¿Para dónde va la educación? Y empezamos, como dijo Amanda, a habitar esas preguntas juntos, y empezamos a hacer una especie de sistematización de qué es para nosotros el nuevo paradigma, o una aproximación a esto del nuevo paradigma. Y a partir de eso, como esa reflexión conjunta, yo creo que ha venido con el deseo de todos nosotros de empezar a compartirlo con otros, empezar a irradiar este nuevo paradigma en diferentes comunidades educativas, y ahí, bueno, hemos ido poniendo ciertos medios más concretos, más allá de la reflexión, para que esto avance en los países donde estamos todos nosotros. Y además que esto es algo que en pandemia se ha ido como expandiendo, nos ha facilitado la conexión entre nosotros, nos juntamos de hecho todo el grupo de 6 países una vez a la semana, llevamos ya varios meses en eso, y bueno, y ahí se ha ido construyendo esto del nuevo paradigma educativo. Gracias, Sebas, gracias. Yo añadiría que, sí, por favor, me permite, sí, por supuesto, cuando empezamos estas conversaciones, bueno, después de un tiempo intercambiando preguntas, cuestiones, etcétera, y cómo hacerlo
Pues nos propusimos como una pequeña estructura de trabajo, ¿no? Muy sencilla, que era preguntarnos primero cómo comprendíamos qué significa esto de la educación, hacia dónde va y lo que podríamos llamar nuevo paradigma educativo. ¿Cómo podríamos promover más conversaciones? ¿Cómo podríamos promover la involucración de otros maestros y maestras educadores del mundo, especialmente de la región iberoamericana? Y cómo podríamos hacerlo aprovechando también los medios de comunicación, ¿no? Es decir, comprender y promover, ¿no? Pero también decíamos, es muy importante que lo que nos unió, que fue esta construcción de una pequeña red de personas interesadas y que se hacían responsables de la educación en su contexto, es decir, que asumían un cierto liderazgo en su contexto, ¿cómo podríamos seguir construyendo esta red, ¿no? Y así es como empezamos. Así que ahí lo dejo. Bueno, en ese contexto que así inició, es cierto lo que ustedes mencionan, ¿no? Todos los miércoles, las reuniones, y esto cómo se ha ido gestando, pero parte de algo importante que acaban de decir, ¿no? Una visión de la educación y el tema de los vínculos, ¿sí? Y es interesante, y siempre lo menciono cuando tengo el programa, y siempre, una parte de mi programa siempre de reflexión, le dedico que sea 1 minuto a lo que es nuevo paradigma. Porque una de las cosas que más se caracteriza, y se los puedo decir ya abiertamente, es que a pesar de que podemos pensar distinto en algunos puntos, no terminamos en la pelea, que ya en redes sociales sabemos un montón, lamentablemente, y no terminamos en eso, sino terminamos tratando de construir en qué nos une, más en qué nos separa, ¿no? Entonces yo a partir de ahí sí quisiera lanzarles la pregunta, ¿no? Esto inició, avanza, se va gestionando, pero también ha ido cambiando, ¿no? Ha ido cambiando desde el tema de una concepción de nuevo paradigma, por ahí hay un tema de un posible nuevo nombre, no por un nombre por cambiar de nombre o de marca, sino simplemente porque detrás hay una filosofía detrás de todo esto, incluso a nivel organizativo, ¿no? Porque somos bastante horizontales, digo bastante porque me incluyo, ¿no? Entonces, esto sí me gustaría que profundicemos sobre ello, porque un docente que nos escucha, Javier, Amanda, Sebastián, un docente, un directivo, una secretaría de educación, tienen una mentalidad que la educación tiene que ser solamente jerárquica, ¿no? Reporta al reporte, ¿no? Por decirlo así. Y nosotros hemos trabajado de una manera de un enfoque distinto. Quisiera que profundicemos, si es que se puede, sobre la visión de educación, el tema de los vínculos y cómo también el tipo de organización que es nuevo paradigma, ¿sí? Y si después adelantar un poquito por ahí, por dónde va la triada, el tema del nombre y cómo se está gestionando eso. Quien quiera empezar, por favor, con toda libertad. Amanda, arrancas tú. ¿Te parece? ¿Sí? Vale. Bueno, empezando entonces hablando un poquito de lo que tenemos en común. Desde el nuevo paradigma educativo se han hecho algunas aproximaciones a qué sería eso del nuevo paradigma, que pasan por algo que lo llamamos el núcleo, luego por una cultura del nuevo paradigma educativo y por los cambios de roles de la educación que proponemos, que creemos que más que hablar de algo nuevo por ser puramente nuevo, es nuevo en el sentido de que marca un nuevo paradigma, uno en el cual el enfoque, la atención no está en la enseñanza, sino que en el aprendizaje y las relaciones que se generan. Y uno en que pensamos que la escuela no es simplemente un sitio donde aprender unos contenidos curriculares, sino que es un sitio donde aprender a hacer, es un sitio donde uno aprende sobre todas sus fortalezas, donde las pones en juego, donde aprendemos a relacionarnos, donde aprendemos unos con los otros, donde hay espacio también para los saberes, no solo académicos, pero para los saberes populares, para los saberes del territorio. Entonces, un poco eso tenemos en común, es esa idea de pensar la educación a partir no solo de un currículum, por así decirlo, pero la educación como algo mucho mayor que eso, y que realmente tiene dentro de sí la oportunidad de crear un nuevo mundo, y un mundo que creemos que es mejor. Entonces, un poco de eso va lo que tenemos en común,
Y ahí para ya ir tirando al nuevo nombre, por lo que decías, estuvimos yo y Sebastián trabajando en un taller que estábamos dando para educadores de toda Latinoamérica, un taller sobre educar desde el nuevo paradigma. Y la idea es justamente que cada vez que trabajemos y que cada vez que eduquemos, siempre pensemos en cómo generar las oportunidades de aprendizaje y las experiencias de aprendizaje que nos lleven a aprender algo nuevo y a poner nuevas cosas en juego. Y en eso de estar reflexionando otra vez y volviendo a las aproximaciones del nuevo paradigma, Sebas tuvo una idea de cómo pensar eso de la espiral del aprendizaje, la espiral que debería ser de la educación. Y dándonos vueltas a eso, nos surgió la idea de la autopoiesis, ¿no? Entonces, de que el nuevo paradigma no es innovar por innovar y tampoco es incorporar innovaciones, sino que es un sistema que avanza, un sistema que va aprendiendo y que está siempre innovando en términos de estar mejorando en sí mismo. Y ahí yo creo que Sebastián nos puede contar un poquito más. Bien interesante. Sebastián, te escuchamos. No, bueno, es justamente lo que plantea Amanda. Yo diría, esto ha sido también una idea, o sea, una idea muy colectiva, ¿sí? Como que en el fondo ha ido como uno da una idea, a otro se le ocurre una cosa desde esa idea. En el fondo, yo creo que lo que ha ido pasando con el nuevo paradigma, con los nombres, yo creo que grafica lo que nos gustaría que pasase en las escuelas, ¿sí? Y nosotros hablamos mucho, bueno, de varias cosas. Una de ellas es el constante movimiento, ¿no? Cuando la educación está en constante movimiento y debe estarlo, porque los estudiantes van cambiando, ¿sí? A una velocidad más rápida quizás de la que nos gustaría, pero en el fondo están cambiando a una velocidad muy, muy rápida. Y la pregunta es, bueno, ¿y la educación cómo responde a los estudiantes de hoy? Y esa pregunta está siempre al centro de nuestras discusiones. Y entonces, bueno, creemos en una educación en movimiento y no estática, ¿no? En el fondo no... eso como primera idea, ¿no? Y lo otro, que también siempre hablamos, es la importancia, o sea, cuando hablamos como de los cambios de roles, como menciona Amanda, uno de los cambios de roles fundamentales a nivel de liderazgo, y nosotros hablamos de que los liderazgos ya no son las personas, sino que son el aprendizaje colectivo que sucede dentro de la comunidad, ¿sí? O sea, una comunidad que aprende, una comunidad que reflexiona, va generando aprendizaje colectivo, y esa es su nueva autoridad, ¿sí? En fondo, y el rol del líder es velar para que se generen los espacios, para que ese aprendizaje suceda, por una parte, y por otra parte, bueno, que todos seamos coherentes con ese aprendizaje. Y de alguna manera es lo que pasa a nosotros como a nivel organizacional interno, en el fondo, es este nuevo paradigma que vamos todos alimentando, ¿sí? Con nuestras reflexiones, experiencias, y luego, bueno, esa es la autoridad que nos rige a todos. Y bueno, y en ese contexto, claro, estamos dándole vuelta, claro, porque el nombre Nuevo Paradigma Educativo, claro, es un nombre que no es muy fácil, es muy largo, si bien creemos profundamente en que diría yo, la misión nuestra es colaborar en la creación de un nuevo paradigma y en la implementación. Igual creemos que, bueno, el nombre no nos hacía justicia. Entonces ahí surge esto de la autopoiesis por una parte, en fondo como de comunidades autopoiéticas, que entendemos que el nuevo paradigma tiene mucho que ver con eso, con comunidades que se van creando todo el tiempo y son comunidades vivas, ¿sí? Y ahí surgió como esto de edupoiesis, ¿no? En el fondo de edupoiesis. Además que la mayoría de los que, o sea, todos diría yo, de los que estamos involucrados en el proyecto, tenemos una patita en lo artístico y también creemos mucho en el lugar del arte en la educación. O sea, la importancia de que todos vayamos cultivando un arte, porque eso también nos flexibiliza, nos hace vivir más conscientes. Como dice Gianni Rodari, que el arte no es para que todos sean artistas, sino que para que nadie sea esclavo. Y creemos mucho en eso, ¿no? En una educación que también... trabaja para que seamos personas más conscientes. Entonces, bueno, por ahí van algunas de los avances en estas líneas. Y hoy día, bueno, al parecer edupoiesis es un nombre que... Es el camino que va a ir. Está cayendo, sí. Okay, esa es la primicia. Nuevo paradigma. O sea que la primicia es para ustedes, para el Perú. Para el Perú, la primicia para el Perú. La primera vez, y van a oír hablar mucho de edupoiesis en exacto, el futuro. Edupoiesis es una organización que trabaja el transformo del nuevo paradigma. Disculpe, me sale una mentalidad de ingeniero que no lo soy, pero a veces me sale, ¿sí? Y entonces se va gestando de esta forma. Pero hay dos cosas, o sea, a mí me llama la atención, una, el término espiral,
la forma de trabajo que se va construyendo. Y claro, un docente que nos escucha, voy a ser abogado del diablo, como se dice, ¿no? Un docente que nos escucha y dice, pero Gustavo, eso lo pueden hacer ustedes porque, bueno, son autónomos, no tienen que tener resoluciones, que por ejemplo me llega a la Secretaría de Educación y me pide a mí los reportes. Yo les voy a decir, por ejemplo, en el Perú, más reportes han tenido los docentes que ingresar que cuando era educación presencial. Increíble, pero los han llenado de papeles. Claro, pero yo voy a ir un poquito más allá de tu experiencia, Javier. O sea, tú has liderado una organización en su tiempo que está en todas partes del mundo y también has vivido un poco la horizontalidad. Tú le diste esa mística de alguna forma a la organización que tuvieron a bien invitarnos a muchos de nosotros a ese encuentro de líderes, ¿no? Donde yo siempre les he dicho, cuando yo hablo del encuentro de líderes, lo que yo les digo es, no les puedo contar lo que se vive, simplemente te cambia la vida. Nada más te voy a decir. Pero no les puedo decir qué cosa hay, porque si no sería secreto, ¿no? Y si no, si en un momento nos escucharán en México, había por ahí uno de la secta del calcetín, me acuerdo. Hay que recordarlo incluso a nuestros amigos que también estuvieron en México y gente de México. Pero Javier, ¿esto es posible en una organización trasladarlo? Yo digo, no digo que totalmente, pero tú has tenido experiencia llevándolo. Y en esta horizontalidad y todo ello. Sí, es cierto que estamos en un momento de cambio, ¿no? O sea, hay muchos pensadores, muchos sociólogos, muchos filósofos que hoy están empezando a formular que 2020 pasará a la historia como un año de punto de inflexión, porque es verdad que desde el principio del siglo XXI venimos hablando de cambio de época, de por qué se caracterizará este cambio de época, etcétera, ¿no? Bueno, estamos en el 2020 y ya hemos tenido 2 grandes crisis mundiales. Es verdad que por suerte hemos evitado las crisis violentas que tuvimos demasiadas en el siglo XX, pero lo cierto es que nuestro mundo está en un profundo proceso de cambio y yo creo que la llamada que estamos haciendo humildemente desde la educación es una llamada a asumir cada uno nuestra responsabilidad y a mirar nuestro trabajo y nuestro desempeño en clave trascendente y en clave de mirada hacia adelante en evolución, ¿no? Entonces, esto no tiene ningún misterio. Yo creo que cualquier comunidad, cualquier pequeña organización que haga educación, aunque esté en un marco que genera burocracia, que genera determinadas exigencias y desgastes, está llamado también a hacerse las preguntas por el sentido de lo que hacen, por el sentido de la educación, ¿no? Yo creo que es muy importante que todos asumamos nuestro autoliderazgo, ¿no? Es decir, y quizás esto es un cambio, porque venimos acostumbrados como humanidad, como civilización, venimos acostumbrados a que cada uno cuando llega a su puesto de trabajo, a su lugar donde desempeña su profesión, hay alguien que le dice lo que tiene que hacer, ¿no? Pero los que me escuchan, que son educadores, saben que un educador, entre comillas, no tiene jefe, porque al final el educador se debe a sus estudiantes, a sus alumnas y a sus alumnos. Realmente sus jefes serían esos alumnos y alumnas, porque son el resultado de su trabajo, va a estar en el resultado, en el crecimiento, en el desarrollo de esos niños y niñas, ¿no? Por tanto, es muy importante asumir esta responsabilidad, asumir esta también autodisciplina de decir, vale, yo soy educador, yo hice unos estudios de educación, pero el mundo va cambiando, como decía Sebas, como mencionaba Amanda, el mundo va cambiando y el mundo necesita miradas nuevas. Y lo que está claro es que la humanidad, y más en este año 2020, está haciéndose preguntas que son clave para el futuro, ¿no? Y esas preguntas, muchas de ellas no las van a poder resolver los políticos que hoy nos están gobernando, porque ellos su trabajo va a ser temporal, va a estar, digamos, referenciado por distintos intereses, etcétera. Tampoco creo que los sistemas económicos puedan resolver esas preguntas que nos estamos haciendo hoy como humanidad. Sin embargo, todo el mundo coincide. Es la educación, la palanca, la clave, la herramienta estratégica para construir civilización, para construir ciudadanía global, ¿no? Que es otra de las palabras mágicas que surgen
y que necesitamos de nuevo preguntarnos por ella. ¿Qué significa ser ciudadanos globales del mundo? Hoy estas pantallas nos están permitiendo hablar entre ciudades distantes miles de kilómetros, entre horarios diferentes y estamos todos al tiempo. Hoy esta tecnología nos está permitiendo sentir y pensar y escuchar y cuestionarnos unos a otros, a pesar de que nuestras culturas, nuestras tradiciones sean diferentes. Entre nosotros ha sido posible un sentimiento de hermandad, de fraternidad. Es decir, nosotros comemos distinto, bailamos distinto, cantamos distinto, pero sin embargo hay un hilo conductor, esa cultura de fondo que nos genera una mirada hacia el ser humano, una mirada positiva hacia el bien común que nos hace sentir como hermanos, ¿no? Y eso es lo que nos reúne. Yo creo que estamos en el punto de partida, por eso también esta figura geométrica de la espiral, estamos empezando una espiral de desarrollo y de crecimiento de una nueva humanidad. Yo creo que no es pretencioso decir que la humanidad está en un punto de inflexión que marcará historia. Es el primer momento de la historia de la humanidad, y esto lo dicen muchos pensadores, entre ellos nuestro querido amigo filósofo Bernardo Toro, colombiano. Es el primer momento de la humanidad en el que tenemos todos los medios disponibles para poder predecir qué sucederá si seguimos haciendo lo que estamos haciendo. Si seguimos haciendo lo que estamos haciendo, el mundo y el ser humano desaparecerá como especie. Tardaremos más o menos tiempo, pero desapareceremos. Sin embargo, el planeta Tierra seguirá existiendo. También estamos en el momento de generar nuevas relaciones, de construir relaciones entre todas las culturas y entre todas las personas para que podamos cambiar y generar una ciudadanía global y que podamos sentirnos hermanos y compañeros de ciudadanía de personas que están muy distantes, ¿no? Eso no es... Hoy es una utopía, os puede sonar utopía, pero ya existen realidades, ya existen comunidades en el mundo que empiezan a dialogar desde la riqueza que supone la diversidad. Y esa es un poco la utopía que a nosotros nos reúne, nos inspira, nos anima, ¿no? Es decir, vamos a construir. Y creo que no somos ambiciosos, es decir, no estamos pidiendo que todo el mundo haga lo mismo que nosotros. Estamos haciéndolo por convencimiento. Eso sí, invitamos a quien quiera sumarse a construir organizaciones, grupos, estructuras que funcionen de una manera muy horizontal. El mundo de las jerarquías, el mundo del poder se está cuestionando. Hoy el poder es el poder de cada uno y el poder del vínculo y el poder de la relación. Si ese poder no sirve para construir humanidad, no tenemos futuro como especie. Así que animémonos y creemos, y desde nuestra humilde aportación, creemos que es el momento de poder aportar una manera de hacer comunidad. Y este concepto de edupoiesis, de educación que crece, que se crea entre nosotros, hoy es posible. Así que animamos a cualquier comunidad educativa a que empiecen, a que nos pregunten, que se pongan en contacto con nosotros. Ya les diremos cómo, ya les animaremos. Sí. No, interesantísimo lo que dice Javier. Sebastián, querías complementar. Sí, adelante. Muy, muy cortita, complementando una de las últimas ideas de Javier. Esta idea de que hoy día, como dice nuestra amiga Ana Andrés, esto de dar órdenes y obedecer ya no resulta. Y eso es una muy buena noticia, ¿sí? Hoy día vemos como en nuestros países hay crisis sociales, justamente, o sea, una de las razones es como el cansancio frente al poder acumulado en unos pocos, ¿sí? Y a relaciones tan jerárquicas, ¿no? O sea, hoy día todos estamos con hambre de participar y de ser parte de los cambios. Y nuestra experiencia en educación, al ir conociendo colegios que se van transformando, yo diría, ningún colegio donde un cambio sea impuesto desde afuera, permanece. El cambio tiene que nacer desde adentro de las comunidades, o si no, ese cambio no va a funcionar, ¿sí? Entonces, a nivel como de política pública, o sea, si no se entiende eso, y no se da también mayor autonomía a las comunidades, no hay ni una posibilidad de un cambio, así de categórico creo que, ¿sí? De un cambio duradero, ¿no? Sí. Es interesante lo que acabas de decir, Sebastián, y después vamos a ir a una pausa para ya hablar un poco más de las proyecciones. Pero lo que acaba de decir Sebastián, yo lo mencioné en un webinar que tuve gracias a la editorial SM hace poco, y lo llamamos del cambio del aula al sistema, no del sistema al aula, ¿sí? Y la gente me decía, claro, entraron como 200 personas, muy contentas, me preguntaron, pero ¿cómo hacer eso, Gustavo, si el sistema está por encima del aula?
Bueno, lo muy sencillo, le digo, cuando tú cierras la puerta de tu aula, vamos a hacer física, ¿ya? Ahora la virtual, ¿ok? Le decía al docente, tú sabes bien si lo que está en tu planillón de sesión de aprendizaje, lo cumples o no lo cumples. Porque puede venir el supervisor, el acompañante pedagógico, como lo quieras llamar, pero lo que pasa en esa sesión es tu espacio con esos estudiantes. No es lo que te dijo el currículum o de repente los curriculeros te incrustaron demasiadas competencias, capacidades, y todos estos términos que cambiamos a cada rato, nos encanta, como digo, en el sector de educación, ¿no? Y saben qué pasa eso. Entonces, claro, he ahí la transformación. Y lo que acaba de decir Sebastián, no lo he dicho yo, por si acaso para los que nos escuchan, es de un hermano chileno, yo no le he dicho, Sebastián, por si acaso, tienes que decir lo mismo. Exacto. Simplemente es eso, señores. O sea, el cambio pasa de abajo, no va a venir de arriba. O sea, y esto es importante que lo sepan. Incluso en el ámbito político que ha dicho Javier, los cambios no van a venir de arriba. Lamentablemente, eso ya está comprobado. Se está gestando una nueva generación, se va gestando un nuevo cambio. Y hay que estar atentos para ser parte. Y todos queremos ser parte. Pero lo dejo ahí picando a esa reflexión. Quiero irme a una pauta, sí, pero sí invitarlos a que nos digan qué están haciendo además y cómo los docentes, los directivos, los padres de familia, las autoridades, aquí en el Perú tenemos regiones, municipios o ayuntamientos en términos de España, ¿no? Y no que, increíble, ¿ah? Yo me he acercado a muchos de ellos y dicen, yo quisiera trabajar en educación, pero no tengo proyectos. Ahí lo dejo, vamos a una pausa, sí, queridos amigos, y regresamos con Amanda, con Sebastián y Javier en Hablemos de Educación. Ahora sí, regresamos, voy a empezar. Regresamos, queridos amigos, a Hablemos de Educación, y entonces la pregunta que les había dicho es, bueno, Edupoiesis, nuevo paradigma educativo, hemos avanzado. ¿Cómo? Voy a imaginar, soy un alcalde, o soy no lo soy, por si acaso, soy un gobernador, que tampoco soy, y digo, Javier, Amanda, Sebastián, ¿cómo me contacto con ustedes? ¿Qué proyectos podemos hacer por mi comunidad? Y suena feo lo que les voy a decir, ¿ah? Tenemos recursos, pero no sabemos cómo gastarlos. ¿Lo han escuchado en nuestros países? Sí. Escuchamos todo el tiempo lo mismo. Nos faltan proyectos, ¿no? Pero entonces, ¿cómo podemos trabajar esto? ¿Qué proyectos están trabajando? ¿Qué se puede hacer? Porque creo que hay mucho por hacer. Y lo que están dando la tónica es que nadie en el Perú todavía lo está trabajando. Les dejo la pregunta. Inicio breve y les paso la palabra rápidamente a Amanda y a Sebas. La primera cosa que tenemos que hacer es asumir la responsabilidad de cada comunidad educativa de poder construir un camino, un itinerario y una estrategia. Es decir, tomar conciencia de que la educación no va a venir un documento externo, una articulación, un programa, aunque es verdad que necesitamos marcos de referencia. Por eso yo digo a los gobernantes, es muy importante las leyes educativas, es muy importante sus implantaciones, pero también es muy importante que las leyes educativas contemplen altos grados de autonomía para cada centro, porque esa autonomía significa adaptación del modelo, adaptación de los modelos a la realidad del territorio, del lugar donde se está educando, ¿no? Por eso para nosotros, digamos, como lo que está siempre ahí, la luz que está siempre encendida es que nadie se quede fuera de esta llamada. Es decir, lo que diríamos es, creemos grupos de trabajo que asuman su responsabilidad y que crean en sí mismos que pueden desarrollar un modelo de educación para su escuelita o para su grupo de escuelas o para el sistema educativo en una región, en un estado, etcétera, etcétera. Perfecto, Javier. ¿Y cómo lo hacemos? Les paso la palabra. Amanda, me gustaría que Amanda hable un ratito, ¿saben por qué? Aquí en el Perú, históricamente, hoy tenemos una mujer como presidenta del Poder Judicial, ¿no? Ha llegado, tenemos una presidenta del Congreso, te guste, no les guste, eso no estoy entrando en esos temas, simplemente es un ser humano, ¿ya? Eso es lo importante. Entonces, Amanda, creo que tu visión es interesante, porque tú tienes una mezcla de educadora con el aspecto de educadora social. Y esta terminología aquí en Perú no se ha desarrollado del todo. Entonces, por ahí, ¿qué más podríamos hacer, por favor? Y ahí le dejo la apuesta a Sebastián, porque Sebastián les aseguro que va a hablar 20 minutos más, porque tiene todo, tiene todos los insumos.
Dale, Amanda, te escuchamos. Hablando primero desde eso, de la posición de la mujer, ¿no? A mí me gusta mucho pensar en lo que es más que la perspectiva de la mujer, sino que la perspectiva feminista. Y ahí entremos ahí en discusiones más calientes, por decirlo. Pero se desarrolla mucho desde los distintos feminismos que hay, una visión justamente de las diferentes socializaciones, ¿no? Que es que el hombre normalmente es socializado para el poder, para ocupar los espacios, para hablar en público, y la mujer suele ser socializada para estar siempre quieta y para ser tranquila y para no llamar la atención y para no ocupar el poder, sino el cuidado. Yo no creo que eso sean características de las mujeres o de los hombres, sino que son características de la socialización que hacemos. De cualquier manera, es un hecho que así se lo hace, lastimablemente, y entonces yo creo que mucho del aporte de la mujer, justamente de las mujeres que pueden llegar a ocupar espacios para hablar en público y para ocupar el poder, es traer estas otras perspectivas, ¿no? Esas otras éticas. Entonces, desde los feminismos se habla mucho justamente de las éticas del cuidado, que también se lo dice, por ejemplo, Bernardo Toro, comprobando que no es una cosa de mujer, sino una cosa de la humanidad. Pero mucho yo creo que desde la mujer se trae eso, la perspectiva del cuidado, la perspectiva de la relación, una otra manera de pensar la justicia, y finalmente eso impacta mucho la educación, cómo se la hace, ¿no? La educación, aunque los lugares de poder sean ocupados por hombres, la mayor parte de los, al menos en Brasil y muchísimo en España, y yo imagino que en todo el mundo y en toda Latinoamérica, muchos de los espacios de hacer la educación directamente son ocupados por mujeres, porque justamente se ve en la mujer como alguien que va a cuidar a los niños, alguien que va a poder acompañarles, y al mismo tiempo el sistema de alguna manera hace con que no se pueda jugar la educación a partir del cuidado, sino justamente del poder, de la jerarquía, del sistema, del currículum. Entonces yo creo que mucho de lo que la mujer trae y de lo que el nuevo paradigma y la educoiesis nos trae es esta otra mirada sobre la ética en la educación y cómo se construyen las relaciones. Y un poco también siguiendo en lo que decía Javier, de cómo cada persona puede traer el nuevo paradigma para su propia realidad. Más que nada eso, o sea, yo creo que la educación, mucho del problema de la educación tiene que ver con que no estamos contentos en hacerlo. El profesor no suele estar feliz. La incidencia de enfermedades psíquicas y psiquiátricas entre los educadores es súper alta. La medicalización de los niños es súper alta. Desde la educación social, que en teoría debería de ser mejor, porque justamente está en un sistema en teoría menos formal, menos burocrático. En teoría la educación social está educando justamente para la vida y no tanto para unas pautas predadas. Sigue lo mismo, porque finalmente estamos intentando hacernos máquinas, ¿no? Olvidamos el humano y olvidamos las fortalezas individuales y vamos a pensar un único modelo de desarrollo y una homogenización de las personas. Y yo creo que si simplemente cada educador y cada profesor piensa en su propia felicidad, piensa en cómo hacer con que su día a día sea un día a día más sano, eso ya genera un cambio relacional y un cambio en la manera de hacer la educación que es profundamente transformador. Y quizás sea una de las cosas más importantes que uno puede hacer de cara a hacer con que los estudiantes no solo generen mejores comunidades, no solo que los estudiantes traigan este nuevo mundo que queremos, pero que los estudiantes aprenden. Porque uno aprende cuando está cómodo, uno aprende cuando está feliz. Igual memorizamos algunas cosas en la escuela por el dolor, pero no las aprendemos, no se las llevamos, ¿no? Entonces yo creo que mucho de la educación viene del bienestar, de pensar el bienestar de todas las personas. Perfecto, Amanda. Interesantísimo lo que acabas de decir. Entonces, para escuchar, para poder conseguir ello, ¿qué podemos hacer, Sebastián? ¿Qué está ejecutando Edupoiesis, ahora voy a decirlo, ¿no? ¿Qué está ejecutando? ¿Qué proyectos se pueden traer? No solamente al Perú, sino a lo mejor puede haber formación, porque por estos medios permite que haya una formación interdisciplinar y también transatlántico, ¿no? O sea, como estamos ahora, o sea, hay diferentes formas, ¿no? Te escuchamos. Sí, la verdad que siempre he hablado de que la vocación nuestra como proyecto
son tres, ¿no? Por una parte es comprender lo del nuevo paradigma, y a lo mejor ahí luego Amanda puede hablar un poquillo más de eso, porque ahí estamos en un observatorio de nuevo paradigma y de dupoiesis, y hay un proyecto muy interesante ejecutándose actualmente. A lo mejor una forma de sumarse es sumarse a esa reflexión. A lo mejor después, Amanda, tú nos puedes contar un poco más. Luego, una segunda vocación es de promover el nuevo paradigma, y ahí voy a hablar ya un poquito sobre las formas de ello. Y luego la tercera vocación es el hacer red, ¿sí? Es generar comunidad en torno a esto, como un movimiento. Y a lo mejor ahí también Javier nos puede contar un poco más de ello. Y yo por mientras, bueno, puedo hablar del promover, que tiene que ver, claro, con nuestro acercamiento quizás como concreto a comunidades educativas completas, por una parte. Y en esa línea siempre hablamos que una de nuestras frases es que nosotros acompañamos comunidades educativas en su tránsito hacia el nuevo paradigma educativo. Y en ese sentido tenemos, claro, por una parte, como un programa de un acompañamiento como muy integral, ¿no? O sea, una comunidad educativa se acerca a nosotros y juntos, con esa comunidad, con la historia que tiene, con la etapa en que está, con los procesos, los aprendizajes que hayan tenido como comunidad, generamos juntos un plan y con durabilidades variables, ¿no? Hay algunas, no sé, acá en Chile tenemos algunas a 3 años que estamos acompañando, otras hacemos programas más bien anuales, pero tienen que ver siempre con la mirada de un cambio cultural, ¿no? Entonces, tiene que ver con el acompañamiento a los liderazgos, a los equipos directivos, también tiene que ver con hacer algunos diagnósticos de cómo está el colegio, también a nivel como de cultura. Luego también, bueno, obviamente la formación de educadores en el sentido de todo esto, luego también formaciones en metodologías, también asesoría en la transformación de espacios. Siempre hablamos, cuando hablamos de cambio cultural, hablamos de sentido, organización, metodologías y espacios. Entonces siempre nuestros planes abarcan todo ello, ¿no? No solo metodologías, porque entendemos que la metodología es solamente, bueno, es una de las manifestaciones, pero si en el fondo no hay un cambio cultural, una metodología en el fondo suele no funcionar, ¿no? O sea, si no hay, por ponerte un ejemplo, si no hay educadores convencidos del trabajo colaborativo y que sean colaborativos, si ponemos metodologías que implican colaboración entre educadores, bueno, esa metodología muere si es que no está instalado, en el fondo, en la cultura del centro educativo, la colaboración. Entonces, por una parte, son planes, diría yo, como acompañamiento integrales, ¿no? Pero en esa misma línea hemos ido desarrollando una serie de metodologías como pequeñas, que, bueno, obviamente las utilizamos en ese acompañamiento, pero hay algunas comunidades que solamente nos piden esas metodologías puntuales, ¿no? Y yo destacaría, bueno, 3, ¿sí? Que son como metodologías que ayudan a la generación de cambio, ¿no? Por una parte está el Podemos Innovar, y el Podemos Innovar es, de hecho, es el único diagnóstico en habla hispana de cultura de innovación educativa. Y eso bueno, lo hemos desarrollado también con la Universidad de Chile, también con una consultora de innovación, y es un diagnóstico cuantitativo de cultura e innovación. Entonces te sirve como termómetro, ¿no? En el fondo es muy fácil de aplicar, se aplica en un momento en una encuesta online, luego se entrega, bueno, un informe de evolución del equipo directivo, pero ya te queda cuantitativamente registrado, bueno, cómo están al menos en 15 categorías el colegio, su cultura de innovación. Entonces, bueno, si te lo aplicas una vez al año, una vez cada 2 años, puedes tener también algo de número, porque un problema que pasa hoy día con la innovación es que es muy solo de percepción subjetiva, ¿no? Entonces, ese es un diagnóstico, o sea, una herramienta que se llama Podemos Innovar. Luego está el PRONOS. PRONOS significa de lo propio en nosotros, que es una herramienta que ayuda a los colegios a simplificar y consensuar lo que son y quieren ser, ¿sí? Y en el fondo es una metodología que también es muy participativa, participan todos los educadores del colegio, entendemos educadores como personas que trabajan en un colegio, ¿sí? Donde se les acompaña, bueno, de parte nuestra, con una encuesta online, y luego se empiezan a hacer como con una metodología muy participativa de consenso, de ir consensuando lo que somos, y todo queda en una hoja. Es como una especie de canvas, pero adaptado a educación. Entonces tiene que ver con los fines del colegio, los medios, las bases para esos fines, las bases de la identidad, pero en el fondo se consensúa entre todos en una hoja lo que es el colegio quiere ser, ¿sí? Así como en simple. Porque también uno de los temas que pasa de los colegios cuando están en procesos de cambio, la importancia de que todos los educadores sepan en qué están y hacia dónde van, porque si no se produce confusión, y eso obviamente que hace que muchas innovaciones fracasen, porque los educadores están perdidos, ¿no? Como que en qué estamos, para dónde vamos, y por qué esta capacitación, a qué obedece. Bueno, esto ayuda a ordenarte en una hojita, ¿no? Y diría también un tercer instrumento que hemos ido desarrollando, que se llama ecualizador de cambio. Y en el fondo lo que hicimos fue una ecuación
de lo que debe tener un buen cambio educativo, que tiene que ver con también la visión, los descontentos, los pasos que se están dando, las resistencias. En el fondo nos permite como ecualizar, cuando uno genera un cambio, cómo está nuestra visión, hacia dónde vamos, si hay un descontento, porque para generar un cambio se necesita un descontento. Si no tengo un descontento, bueno, no tengo motivación para el cambio. También claridad los pasos que hemos dado y que queremos dar. Y es un instrumento muy simple, también que ayuda a consensuar. Todos estos instrumentos son participativos, porque en el fondo, como dijimos un rato atrás, en el fondo la importancia es cómo todos participan en los cambios, ¿no? Toda la comunidad educativa. Son puras herramientas simples que ayudan a que los colegios tengan esos procesos colaborativos de transformación. Esos tres, y por otra parte, también yo diría en el promover, es algo que de hecho este jueves tenemos la última sesión, hemos ido creando una serie como de talleres abiertos, ¿sí? Abiertos a que cualquier persona de Iberoamérica se pueda inscribir. De hecho, este jueves terminamos un taller de 8 sesiones, por ejemplo, de educar en un nuevo paradigma, donde hay personas de México, de Colombia, de España, de Brasil, de Chile, de Ecuador, ¿sí? De Ecuador, sí, hay un grupo grande de Ecuador, y esos son talleres abiertos que se dan online, que lo permite obviamente la pandemia, y para el 2021 ya estamos planificando algunos talleres más también, bueno, ese lo vamos a repetir, ¿sí? Durante varias veces al año, entonces también es abierto, y luego también talleres más temáticos. Vamos a probablemente desarrollar uno sobre educación relacional, otro sobre el cuerpo y educación, otro sobre creatividad docente, ¿sí? Y otro también, bueno, este es general. Y esos talleres, si bien son abiertos, pero también pueden ser a pedido. O sea, si una comunidad educativa dice, oye, yo quiero ese taller cerrado, ¿no? Lo quiero solo para todos mis educadores. Genial. Eso lo hemos hecho muchas veces también, de manera presencial y virtual. Y también otra cosa interesante, todas las cosas que te he ido mencionando son cosas que si bien nacieron en la presencialidad, las hemos ido adaptando a lo virtual y hemos aplicado un montón de pronos, de podemos innovar en talleres, en el 100% virtuales, ¿sí? Y entonces también estamos muy preparados para responder a la demanda actual virtual. Muchísimas gracias, Sebastián. Yo sabía que ibas a hablar bastante de esto porque me parece que hay herramientas puntuales, pero quiero escucharlo, yo lo sé, quiero escucharlo a Javier por el lado que nos iba a comentar sobre el hacer red, ¿no? Y terminar con Amanda con el observatorio, que me parece que es sumamente interesante de cara a una evaluación de políticas públicas, incluso políticas de cada colegio, cada centro, ¿no? Javier, te escuchamos. Sí, no, sintéticamente, para nosotros la forma de promover esta edupoiesis tiene que ver con ir construyendo una red de redes, ¿no? Para nosotros es muy importante, si nos preguntamos cuál es nuestra vocación como grupo, es construir, tejer una gran red iberoamericana. Creemos que los maestros y maestras se sitúan en aprendizaje significativo también cuando escuchan la realidad de otros maestros y maestras, ¿no? Y en ese sentido, todos estos servicios que podemos proponer, que ha mencionado Sebas, son servicios que nos permiten interconectar realidades y va a ser muy rico. ¿Se pueden trabajar en una sola comunidad educativa? Sí. ¿Esa comunidad construye una red? Sí. Nosotros vamos a ir lanzando campañas de conexión y de puesta en contacto porque es un poco nuestra vocación, ¿no? Aquí debajo de nuestros nombres yo he puesto mi correo electrónico para que sea más fácil quien quiera, pero bueno, a lo mejor luego puedes enviar o podemos pasar los correos electrónicos de todos nosotros, ¿no? Lo más importante es que nosotros funcionamos en red, ninguno de nosotros es el jefe de los otros, todos tenemos una gran responsabilidad sobre lo que hacemos, hemos establecido medios de comunicación entre nosotros muy ágiles y como equipo funcionamos con mucha agilidad. Y le paso la palabra a Amanda porque lo que nos tiene que contar del observatorio es interesantísimo, a mí me parece que es muy importante. Gracias. Sí, la idea del observatorio es justamente que si bien tenemos unos valores comunes que compartimos, el nuevo paradigma no es una manera de hacer educación, sino múltiples maneras que se hacen educación a partir de los territorios, de las comunidades y las diferentes perspectivas. Y lo que queremos hacer desde el observatorio es generar esta reflexión colectiva, esta creación colaborativa, que parte de la escucha de las múltiples singularidades del nuevo paradigma educativo. Entonces, si bien tenemos nuestras aproximaciones y unos valores que compartimos, creemos que hay mucho que aprender y mucho que reflexionar colectivamente para irnos acercando de una nueva manera de hacer educación.
Y eso creemos que se puede hacer de varias maneras. O sea, por un lado, claro, hay una investigación teórica, pero por otro lado, mucho de lo que queremos traer como nuevo paradigma educativo ya se hace desde diferentes realidades. Entonces, una de las grandes apuestas del Observatorio del Nuevo Paradigma Educativo es justamente escuchar las voces de los educadores, de los profesores, de la gente que ya trabaja con educación y que ya trabaja a partir de una otra manera de hacer. Y ahora una acción que ya estamos haciendo es justamente escuchar los docentes, en especial de toda Latinoamérica y de toda Iberoamérica, sobre temas en concreto que creemos que son temas de especial interés para pensar un nuevo paradigma educativo. Y el primero que estamos haciendo es justamente una investigación sobre el cuerpo y la educación. Entonces, ¿cuál es el espacio del cuerpo en la educación? ¿Dónde la educación afecta o no? ¿Qué memorias tenemos nosotros, los profesores, de nuestro cuerpo cuando éramos estudiantes? ¿Qué papel desarrolló nuestro cuerpo en nuestra formación? ¿Y dónde está nuestro cuerpo y los cuerpos de los estudiantes en nuestro quehacer educativo? Entonces, esta es una investigación que ya está en el mundo. Ya han participado, si no me equivoco, 250 educadores de toda Iberoamérica. Y ahora el 16 de diciembre, uy, no me acuerdo la hora, pero ya les pasaré. Vamos a hacer justamente un conversatorio abierto sobre todo este proceso y la idea es poder escuchar más las voces de una manera todavía más cualitativa, entonces escuchar las distintas perspectivas del cuerpo de educación. Y Julia Quintiero, que es una gran colaboradora nuestra y que habla mucho del cuerpo, también aportará un poco de qué es esa nuestra manera de ver el cuerpo en la educación. Entonces ya queda ahí una invitación para los que quieran participar. Si entren en nuestra página web, que es npeducativo.com, ya encontrarán las informaciones para poder participar. Perfecto. Hay varias formas de entrar a nuestra web. Otra forma es nuevoparadigmaeducativo.org o .com. Ambas se entran en nuestra web. Y también está nuestro Instagram, que es @nuevoparadigmaeducativo. Entonces ahí también está toda la información que se necesite, para que la gente pueda acceder. Perfecto, muchísimas gracias, Sebastián. Bueno, yo quiero agradecerles y cerrar la entrevista, pero sí me gustaría cerrar la entrevista dándoles las palabras nuevamente a cada uno y simplemente qué frase o qué mensaje le dejarían a este ciudadano de a pie que quiere cambiar la educación. No solamente un docente, no solamente un directivo, es un padre de familia que está preocupado por sus hijos, también es válido. Los que somos papás nos ha tocado y nos está tocando. Todas aquellas personas que están vinculadas de alguna de otra forma por el sector de educación, ¿qué mensaje les dejaría en este momento, dada su mirada más externa, si quieres, del caso Perú, pero sí me gustaría, pero muy cercana, por estar muy pegados al tema educativo? Quien desea empezar, empiece, por favor. Empezaré yo. Yo diría que la educación la hacemos entre todos, que para ser buen educador, siendo padre, madre o maestro, maestra, es muy importante acompañar a otros y dejarse acompañar. Y yo diría que nadie sabe más de educación que todos juntos. Por tanto, compartamos y generemos más relaciones y más conversaciones sobre educación y esa es la consigna, trabajar juntos. Gracias, Javier. ¿Amanda o Sebastián? Cualquiera. ¿Quién dice primero? Sebastián acaba. Sebastián acá. Amanda, por favor. Pues eso, yo creo mucho que no hay una única manera de educar, sino que las maneras se crean desde las distintas realidades. Entonces creo que más que nada, si es que queremos hacer una nueva manera de educar, deberíamos estar habitando las preguntas. ¿Por qué queremos hacer una nueva manera? ¿Cuáles son nuestras cuestiones? ¿Cuáles son nuestras críticas? ¿Cuáles son nuestras dudas? ¿Cuáles son nuestros valores? Y yo creo que cuando cada uno reflexiona y reflexionamos colectivamente sobre estas preguntas, eso ya es una otra manera muy diferente de hacer educación. Sí, yo le diría a esos educadores, padres de familia, que no están solos, de que somos una comunidad muy grande, personas inquietas con la educación y que queremos transformaciones colectivas y comunitarias.
Entonces, nada, que son profundamente bienvenidos en nuestro proyecto. Y de hecho nos ha pasado, gente que ha participado en nuestros talleres, justamente nos ha dicho eso mismo, ¿no? En el fondo, wow, por fin encuentro un espacio donde me interpreta, donde, bueno, puedo construir con otros un cambio educativo. Pensé que estaba muy sola, ¿no? Que a veces pasa, profesores innovadores que en sus comunidades se sienten solos, o padres que dicen, no veo esto en ningún sitio. Bueno, aquí hay un sitio, es un sitio global, es un sitio donde todos caben, así que más que bienvenidos a poder dialogar y ser comunidad. Muchísimas gracias a los tres, Amanda, Sebastián, Javier. Ha sido un placer y un lujo. Yo digo un lujo porque no es tan fácil juntar personas, más en los tiempos de pandemia parece que la gente tiene menos tiempo para estar, porque todo el día están sentados frente a una pantalla, pero es importante el tiempo que ustedes se han dado para todas las personas que nos van a escuchar, que nos escuchan por la radio, la gente que lo va a ver por redes sociales también ello. Y esto es importante y quiero dejarles un mensaje, solamente agradecerles nuevamente a ustedes y a todas las personas que nos están escuchando es súmense al cambio, ¿no? Súmense y háganse parte del cambio. O sea, no solamente sean espectadores, sino realmente sean personas activas en la dimensión que le toque a cada uno, porque a cada uno nos toca una dimensión distinta, pero en la que estemos, apoyemos a que esto sea propicio. Y si a los gobernadores, a los alcaldes o al mismo Ministerio de Educación les falta proyectos, bueno, ya la receta se la hemos dado, la verdad que es voluntad y querer hacer las cosas nada más. Muchísimas gracias a todos ustedes. Hemos presentado Hablemos de Educación con el licenciado Gustavo Nakamura. Hablemos de Educación.